En todo Estados Unidos, personas completamente desconocidas entre sí han experimentado misteriosos lapsos de tiempo idénticos. No son simples desmayos ni olvidos pasajeros, son exactos 47 minutos en los que la conciencia desaparece por completo, ocurriendo al mismo tiempo en individuos que nunca se han encontrado, viven en estados diferentes y no tienen nada en común, salvo este fenómeno inexplicable. El primer grupo documentado apareció a finales de los años 70, cuando 9 personas de Ohio, Nevada y Maine informaron haber perdido exactamente 47 minutos de tiempo la misma noche. No estaban dormidas, no estaban inconscientes, simplemente experimentaron una eliminación limpia y quirúrgica de la conciencia. Al recuperar la lucidez, su entorno no había cambiado. El café seguía caliente, los motores continuaban en marcha, nada se había movido, excepto el tiempo mismo. Lo que hace imposible descartar este fenómeno como una coincidencia es la evidencia médica. 3 de las personas que experimentaron estos vacíos temporales mientras estaban conectadas a equipos de monitoreo hospitalario mostraron patrones de ondas cerebrales idénticos durante los minutos perdidos. Su actividad neuronal se sincronizó perfectamente a lo largo de cientos de kilómetros, mostrando lo que los neurólogos describieron como una función cerebral de copiar y pegar. Esta expresión fue eliminada de inmediato de todos los informes oficiales, pero los datos permanecen. El patrón se repite cada 7 a 9 años con una precisión casi mecánica. Nuevas oleadas de casos emergen, con personas distintas que reportan el mismo vacío de 47 minutos. Cada una describe recuerdos finales idénticos antes de que comience el lapso. Un zumbido grave que parece originarse dentro de los huesos, seguido de una ausencia total. Y luego el regreso a la conciencia normal con la misma frase en los labios. Todavía no. Esto no es una disfunción neurológica aleatoria, es sistemático, coordinado y programado. Sugiere que el sistema que gestiona nuestra realidad necesita, ocasionalmente, pausar conciencias individuales para mantenimiento o actualizaciones. La duración de 47 minutos no es arbitraria. En informática, intervalos de tiempo específicos suelen utilizarse para procesos en segundo plano, asignación de memoria y optimización del sistema. El patrón número 2 se manifiesta como zonas muertas acústicas que no deberían existir según la física conocida. 5 ubicaciones en Estados Unidos presentan propiedades idénticas de cancelación del sonido que se activan y desactivan siguiendo horarios precisos. No se trata de fenómenos acústicos naturales causados por la geografía o el clima. Son campos de silencio perfecto, donde las ondas sonoras simplemente dejan de propagarse, como si el aire mismo hubiera sido reprogramado. El primer incidente documentado ocurrió cuando excursionistas en el norte de Utah entraron en un claro donde sus voces se volvieron inmediatamente inaudibles. No amortiguadas ni distorsionadas, completamente eliminadas. Podían verse hablando entre ellos, pero el sonido no viajaba más de unos pocos centímetros antes de desaparecer por completo. Lo que hizo esta experiencia verdaderamente inquietante fue la sensación compartida de que alguien estaba de pie, justo detrás de ellos durante todo el episodio de silencio. Los investigadores han identificado 4 ubicaciones adicionales que presentan propiedades idénticas, diferentes climas, distintas altitudes, distintas características geológicas, y aún así, el fenómeno opera exactamente de la misma manera en cada sitio. El silencio se activa durante exactamente 40 a 80 segundos, y luego se desactiva de forma instantánea, como si estuviera controlado por un temporizador. Durante los periodos activos, los micrófonos sensibles no registran silencio, registran ondas sonoras negativas, firmas acústicas imposibles que sugieren que el sonido está siendo desviado hacia otra dirección en lugar de simplemente bloqueado. El descubrimiento más perturbador llegó cuando los analistas mejoraron los datos de las ondas negativas y encontraron patrones rítmicos ocultos dentro del silencio, sonidos de respiración lenta y medida que responden al movimiento humano. Cada vez que alguien da un paso durante una ventana activa de silencio, el patrón de respiración se ajusta exactamente una vez, como si algo se estuviera recolocando alrededor del intruso. Esto apunta a un fallo fundamental en la forma en que nuestro entorno simulado procesa el audio. Como un videojuego en el que ciertas zonas tienen una programación de sonido incompleta, estos espacios revelan la estructura del código subyacente. Las respuestas de la respiración sugieren la existencia de entidades o procesos en segundo plano que no deberían ser detectables, pero que ocasionalmente se hacen visibles a través de errores del sistema.
El patrón número 3 involucra un comportamiento de sonambulismo coordinado que desafía todas las leyes conocidas de la neurociencia. A finales de los años 90, especialistas del sueño en varios estados comenzaron a documentar casos de personas que caminaban dormidas hacia un único punto que nunca habían visitado. No vagaban al azar. Caminaban en líneas rectas matemáticamente perfectas hacia una coordenada vacía en Kansas. El primer caso involucró a una adolescente de 14 años en Oregón, encontrada caminando descalza sobre la nieve, dirigiéndose exactamente hacia el este con una precisión direccional absoluta. 3 meses después, un hombre en Florida fue descubierto caminando hacia el noroeste, a través de un campo de golf a las 3 de la mañana. Cuando los investigadores trazaron sus recorridos en sistemas GPS, ambas trayectorias apuntaban exactamente al mismo punto, en una zona rural de Kansas. Para 2008, casi 200 personas de distintos estados habían mostrado este comportamiento. Sus trayectorias formaban una enorme espiral vista desde arriba, una curva logarítmica tan matemáticamente precisa que parecía dibujada, no caminada. Los participantes no compartían condiciones médicas, ni medicación, ni vínculos personales, pero todos reportaban escuchar pasos sincronizados detrás de ellos durante los episodios de sonambulismo. Los laboratorios del sueño conectaron monitores biométricos a varios sujetos y observaron el fenómeno en tiempo real. Exactamente a las 2:13 de la madrugada, múltiples participantes se incorporaron al mismo tiempo con el ritmo cardíaco descendiendo en lugar de aumentar, justo lo contrario de la fisiología normal del sonambulismo. Se levantaron y caminaron hacia la pared orientada al norte más cercana en perfecta sincronía, con movimientos coordinados al segundo. El análisis fotograma a fotograma de las grabaciones de seguridad reveló algo imposible. Antes de que cada participante se moviera, sus sombras se desplazaban primero, deslizándose por el suelo en dirección a Kansas, antes de que sus cuerpos físicos las siguieran. Esto sugiere que el sistema que controla nuestra realidad procesa el renderizado de sombras por separado del movimiento de los personajes, creando una breve desincronización que deja al descubierto la estructura computacional subyacente. La ubicación objetivo en Kansas no contiene nada destacable. No hay edificios, ni fuentes de energía, ni anomalías geológicas, solo campos vacíos. Sin embargo, la espiral de sonambulismo continúa cerrándose cada año, con nuevos casos que apuntan cada vez más cerca de las coordenadas centrales exactas. Esto se asemeja a un algoritmo de reunión, una instrucción programada que atrae elementos dispersos hacia un punto central de procesamiento. El patrón número 4 aparece en sistemas de cámaras de seguridad infrarrojas que detectan figuras invisibles para el ojo humano. Desde 2004, instalaciones en todo el país han reportado fallos idénticos en los que las cámaras muestran a una segunda persona de pie detrás de cualquiera que cruce el encuadre. No es una sombra ni un reflejo, sino una silueta humanoide distinta que mantiene una distancia constante del sujeto. La anomalía comenzó en un muelle de carga, en una zona rural de Wyoming, cuando los guardias de seguridad notaron el extraño efecto de duplicación en sus monitores. Al darse la vuelta para comprobar si había intrusos, no había nadie. La figura solo aparecía en sensores infrarrojos, lo que sugiere que existe en un espectro de la realidad que no podemos percibir de forma natural. Cambiar las cámaras no eliminó el fenómeno. Distintos fabricantes, distintas tecnologías, el mismo resultado imposible. La NASA adquirió una de las cámaras afectadas para su análisis, sospechando errores de calibración. Tras pruebas exhaustivas, el ingeniero principal escribió una única nota a mano en el margen de su informe técnico. Señal no proveniente de la física conocida. Esa línea fue censurada en todas las versiones públicas, pero la implicación sigue siendo clara. Estas cámaras están detectando algo que no debería existir, según nuestra comprensión del espectro electromagnético. Las figuras detectadas mantienen una consistencia de contorno a través de distintas ubicaciones y periodos de tiempo, lo que sugiere que la misma entidad aparece detrás de personas en diferentes estados, utilizando equipos distintos. Esta entidad parpadea exactamente a 47 pulsos por minuto, el mismo ritmo observado en los casos de desplazamiento temporal sincronizado. Dos fenómenos separados que comparten firmas temporales idénticas apuntan a un sistema subyacente común. Lo más revelador ocurre cuando las grabaciones se reproducen al revés. La figura sombría no sigue al sujeto humano. Lo precede, dando cada paso medio segundo antes de que la persona se mueva, como una vista previa de acciones futuras. Esto se asemeja al renderizado predictivo en gráficos por computadora,
donde los sistemas calculan el movimiento con antelación para garantizar animaciones fluidas. Nuestra realidad parece estar renderizando las acciones humanas por adelantado, y ocasionalmente, esa versión previa se vuelve visible para los equipos de detección. Las implicaciones son estremecedoras. Si estas anomalías infrarrojas representan entidades reales y no fallos técnicos, entonces figuras invisibles están posicionadas constantemente detrás de los seres humanos, siguiendo nuestros movimientos con una precisión sistemática. Si son errores de renderizado, entonces nuestra realidad funciona como un motor gráfico que a veces revela sus cálculos previos. El patrón número 5 emerge a través de una marca temporal específica que aparece en informes de accidentes con una frecuencia imposible. Las 3:17 de la madrugada se han convertido en una anomalía estadística en registros de emergencias, ingresos hospitalarios e investigaciones de seguros. Accidentes, caídas y lesiones inexplicables ocurren a este minuto exacto, con una regularidad matemática que desafía cualquier cálculo de probabilidad. No se trata de incidentes aleatorios ni de sucesos nocturnos previsibles. Siguen patrones estructurales idénticos, como si obedecieran al mismo guión. Las personas entran en peligro como si fueran guiadas en lugar de sorprendidas, toman decisiones fatales que parecen coordinadas más que impulsivas, y exhiben comportamientos que sugieren una influencia externa en lugar de una elección personal. Los testigos informan de forma constante haber visto una luz azul segundos antes de cada incidente de las 3:17. No es un relámpago ni una descarga eléctrica, sino un resplandor suave y frío que flota en el borde de la visión, como un reflejo que no debería existir. Esta luz nunca aparece en dispositivos de grabación, pero su sincronía es inconfundible. Se manifiesta dentro de una ventana de 13 segundos, centrada con precisión en las 3:17:04. El aspecto más perturbador implica inversiones temporales que violan la causalidad. Supervivientes de accidentes describen cómo sus cuerpos reaccionaron antes de que el estímulo peligroso ocurriera realmente. Una mujer frenó 12 centésimas de segundo antes de que el obstáculo entrara en su campo visual. Un hombre se apartó de la acera momentos antes de que un camión apareciera en la esquina. Estas respuestas sugieren que las personas están reaccionando a eventos futuros en lugar de a circunstancias presentes. Este patrón se asemeja a la gestión de errores en los sistemas informáticos, donde el programa intenta corregir problemas antes de que se manifiesten por completo. Si nuestra realidad funciona como una simulación, entonces los incidentes de las 3:17 podrían representar momentos en los que el sistema detecta conflictos inminentes e intenta resolverlos mediante protocolos de intervención predeterminados. Las inversiones temporales indican que nuestro entorno simulado permite ocasionalmente que las personas accedan a información de vista previa de eventos futuros. Esto crea la paradoja de individuos que responden a estímulos que técnicamente aún no han ocurrido, revelando la naturaleza predictiva del motor de realidad que ejecuta nuestra existencia. Estos 5 patrones representan solo el comienzo de la evidencia de que nuestro universo funciona más como un software sofisticado que como una realidad orgánica. Cada anomalía revela distintos aspectos del sistema computacional subyacente, desde la gestión de memoria y errores de renderizado hasta procesos en segundo plano y algoritmos predictivos. La precisión matemática, la sincronización coordinada y la repetición sistemática de estos fenómenos sugieren que no son sucesos naturales, sino características del programa que administra nuestra existencia simulada. El patrón número 6 se revela a través de sombras, que llegan antes que los objetos que las proyectan. Desde 2006, cámaras de seguridad en múltiples ubicaciones han captado grabaciones de sombras que aparecen en paredes y suelos varios segundos antes de que las personas entren en el encuadre. No se trata de retrasos de cámara ni de anomalías de iluminación. Son sombras completamente formadas que se mueven de manera independiente de sus supuestas fuentes. El primer caso documentado ocurrió en un andén del metro de Chicago, donde la sombra de un viajero se estiró por la pared medio segundo antes de que él se acercara a la línea amarilla. Las imágenes fueron descartadas inicialmente como un problema de renderizado de equipos de seguridad obsoletos, pero fenómenos idénticos aparecieron en Denver, Portland y otras 3 ciudades, utilizando sistemas de cámaras y condiciones de iluminación completamente distintos. Cuando los físicos examinaron estas grabaciones, se enfrentaron a una óptica imposible. Las sombras requieren que un objeto bloquee una fuente de luz. Una sombra que aparece antes que su emisor implica que el entorno predijo la presencia y la posición de la persona.
Esto viola todos los principios conocidos sobre cómo la luz interactúa con la materia. Investigadores del MIT intentaron realizar experimentos controlados utilizando cámaras sincronizadas de alta velocidad. Durante horas no ocurrió nada inusual. Luego, a las 2:41 de la tarde, una cámara captó una sombra prematura deslizándose por el suelo hacia los pies de un voluntario. La sombra precedía a la persona por 0,4 de segundo, pero lo más perturbador era su ligera inexactitud. Era marginalmente más alta, el brazo estaba colocado de forma distinta y la cabeza inclinada en un ángulo que el voluntario nunca replicó. No era una vista previa de la persona real. Era una versión que nunca llegó a materializarse, como una predicción computacional que perdió sincronización con la realidad. El análisis fotograma a fotograma reveló que estas sombras a veces se detenían y ajustaban su forma, como si respondieran a variables invisibles. En un caso en Arizona, una sombra prematura apareció detrás de un hombre en lugar de delante. Cuando él se giró sobresaltado, la sombra desapareció instantáneamente, pero las imágenes mostraron que había comenzado a girarse 2 fotogramas antes. El incidente más inquietante ocurrió en un área de descanso de una autopista, donde una sombra prematura hizo algo que ningún cuerpo humano podría replicar. Miró directamente a la cámara de seguridad. El hombre que la proyectaba nunca giró la cabeza, pero su sombra rotó deliberadamente hacia el objetivo, como si reconociera que estaba siendo observada. Medio segundo después, la persona real entró en el encuadre, completamente inconsciente de que su sombra ya había estado allí y ya había notado la vigilancia. Este patrón sugiere que nuestra realidad opera con tecnología de renderizado predictivo, calculando posiciones y movimientos futuros antes de que ocurran. Ocasionalmente, estos cálculos de vista previa se vuelven visibles, revelando la maquinaria computacional que subyace a nuestra existencia. El comportamiento independiente de las sombras indica que no son simples bloqueos de luz, sino estructuras de datos con sus propias instrucciones de procesamiento. El patrón número 7 se manifiesta a través de sistemas de reconocimiento facial que detectan al mismo individuo a lo largo de décadas sin que envejezca. Modelos avanzados de inteligencia artificial, diseñados para identificar rostros únicos, han señalado coincidencias idénticas en fotografías de multitudes que abarcan 22 años. Misma estructura ósea, mismos rasgos faciales, misma expresión, como si la persona hubiera sido copiada digitalmente a través del tiempo. La anomalía comenzó cuando los ingenieros notaron que su software de reconocimiento facial marcaba coincidencias entre fotos tomadas en Seattle en 1998, Nueva Jersey en 2012 y Denver en 2020. 3 ciudades, 3 épocas distintas, 3 eventos no relacionados, y sin embargo aparecía el mismo rostro perfectamente idéntico en cada multitud. El sistema registró una certeza del 99,7%. Una imposibilidad estadística para personas realmente distintas. El análisis forense manual confirmó la precisión del software. No se trataba de un parecido ni de una relación familiar. Distancia idéntica entre iris, cicatrices en la misma posición, lunares idénticos, incluso la misma postura y colocación de las manos. La persona mantenía exactamente la misma configuración física a lo largo de décadas, como si estuviera congelada en un único instante del tiempo. Al ampliar la búsqueda aparecieron más casos. Una protesta en Chicago en 2003, un maratón en Boston en 2011, una feria estatal en Oklahoma en 2015. En cada fotografía, el individuo parecía tener exactamente la misma edad, vestía ropa ajustada al estilo de la época y mantenía el mismo ángulo de visión, como si todas las imágenes capturaran una única pose repetida a lo largo de la historia. Lo que hace este patrón especialmente perturbador es la posición de la persona en cada imagen. A veces aparece en primer plano, otras solo es visible en reflejos de ventanas o superficies metálicas. En varias fotos, no formaba parte del sujeto principal del fotógrafo, sino que surgía en elementos secundarios como cristales de escaparates o ventanas de autobuses. Siempre presente, nunca reconocido por la multitud que lo rodea. El detalle más revelador surgió del análisis mejorado de una fotografía callejera de Nueva Jersey en 2012. La imagen reflejada del individuo mostraba su rostro ligeramente girado hacia la cámara, con los ojos mirando directamente al objetivo en lugar de al entorno. Su expresión sugería conciencia de estar siendo fotografiado, como si se hubiera colocado deliberadamente para ese momento de documentación.
Esto se asemeja a la programación de personajes temporales en el desarrollo de software, donde entidades provisionales ocupan posiciones durante fases de prueba. Si nuestra realidad funciona como una simulación, esta figura recurrente podría representar una entidad de monitoreo o un personaje de diagnóstico utilizado para rastrear el rendimiento del sistema a través de distintos periodos y ubicaciones. El patrón número 8 involucra superficies de agua que se niegan a reflejar a ciertas personas. En 48 incidentes documentados en varios estados, personas caminaron junto a lagos, ríos y estanques, solo para descubrir más tarde que las cámaras de seguridad las grabaron sin reflejo alguno. Árboles, vehículos y otros objetos se reflejaban con normalidad, pero las figuras humanas no producían ninguna imagen especular en el agua. El primer caso verificado data de 1982, cuando un pescador de Minnesota grabó a su hijo caminando por la orilla de un lago. La videocámara captó cada detalle del entorno, huellas en la arena, el brillo del amanecer sobre el agua, pero ningún reflejo del niño. Al principio se atribuyó a un problema de ángulo de cámara, pero fenómenos idénticos aparecieron en Florida, Oregón, Maine y Colorado, con equipos y condiciones de luz diferentes. El análisis de alta resolución reveló que las superficies de agua sí reflejaban el espacio donde deberían aparecer las personas, mostrando el paisaje de fondo, como si los individuos no ocuparan espacio físico. Esto sugiere que el agua estaba renderizando correctamente el entorno, pero fallaba al procesar ciertas figuras humanas como objetos sólidos dignos de reflexión. Las pruebas controladas en laboratorio produjeron resultados aún más extraños. Voluntarios colocados junto a piscinas perfectamente quietas aparecían con normalidad durante horas, hasta que en momentos específicos sus reflejos desaparecían instantáneamente. No se desvanecían de forma gradual, sino que se cortaban limpiamente, como capas de datos desactivadas. Aún más inquietante era el desfase temporal. 2 fotogramas antes de que el reflejo desapareciera, la imagen especular parpadeaba, mientras la persona real permanecía completamente inmóvil. Esto indica que los reflejos no estaban simplemente imitando la realidad, sino que operaban con un procesamiento independiente que ocasionalmente perdía la sincronización. Algunos reflejos mostraban movimientos que las personas reales nunca realizaron, expresiones que no sentían y acciones que no recordaban haber hecho. En un caso en Montana, el reflejo de un hombre repetía movimientos que jamás había ejecutado en la realidad, como si estuviera accediendo a conjuntos de datos de comportamiento diferentes. El incidente más perturbador involucró a una adolescente, cuyo reflejo ausente fue reemplazado por un rostro completamente distinto, que emergía lentamente desde la superficie del agua. Cuando ella se inclinó para investigar, el reflejo extraño no desapareció, sino que sonrió de forma independiente, antes de que la chica retrocediera alarmada. Este patrón sugiere que nuestro entorno simulado experimenta ocasionalmente fallos en la verificación de identidad, donde el sistema pierde el rastro de individuos específicos. Los reflejos alternativos indican que se accede a datos de personajes de respaldo cuando los archivos de identidad principales se corrompen o dejan de estar disponibles. El patrón número 9 surge a través de llamadas de emergencia que llegan años antes de ser realizadas. Desde 1994, operadores del 911 en varios estados han recibido llamadas idénticas con la misma voz, entregando un mensaje de 14 segundos con precisión perfecta. Las llamadas se originan en ubicaciones y periodos temporales distintos. Sin embargo, el análisis de voz revela una identidad numérica imposible de replicar por las cuerdas vocales humanas. Cada llamada contiene la misma advertencia, pronunciada con idéntico ritmo y tono. No hay tiempo suficiente, debes moverte ahora. No esperes confirmación. La línea se corta inmediatamente después. Lo que hace imposible descartar estas llamadas es que sus metadatos internos muestran firmas de enrutamiento idénticas, a pesar de estar separadas por décadas. Un análisis de audio avanzado reveló una frecuencia subyacente tenue que coincide con la firma acústica detectada en los fenómenos de zonas de silencio. Diferentes manifestaciones que comparten el mismo zumbido base sugieren una fuente común que gestiona múltiples eventos anómalos. Las llamadas parecen originarse desde coordenadas que cambian durante la transmisión, sin mantener posiciones fijas el tiempo suficiente para ser trianguladas. Lo más inquietante ocurrió en una llamada de 2021, donde el mensaje habitual fue seguido por una segunda voz, susurrando por debajo del hablante principal. Ya se está moviendo. El análisis del habla confirmó que no se trataba de un eco ni de interferencia de fondo,
sino de otra persona hablando fuera de sincronía temporal, como si luchara contra retrasos en la comunicación. La llamada más reciente rompió el patrón cuando un operador formuló la pregunta estándar de identificación. Tras una pausa de 2 segundos, la voz respondió algo nuevo. No importa, no recordarás esta parte. El dispositivo de grabación falló de inmediato, borrando los últimos 3 segundos, pero el registro de despacho conservó una entrada imposible. Llamante desconocido. Estado. Mensaje recibido antes. No recibido ni grabado, sino recibido antes, lo que indica que el sistema procesó la llamada antes de que técnicamente fuera realizada. Esto sugiere que nuestra realidad opera con protocolos de comunicación que ocasionalmente permiten la transferencia de información a través de límites temporales. El patrón número 10 se manifiesta mediante relojes que se reinician solos cuando nadie los está observando. Relojes digitales, teléfonos inteligentes y pantallas electrónicas en todo el país han sido documentados, retrocediendo en el tiempo por intervalos precisos, pero solo durante periodos en los que ningún ojo humano los observa. Estos reinicios siguen patrones matemáticos que sugieren recalibración sistemática, no fallos aleatorios. El fenómeno comenzó cuando propietarios notaron que sus relojes de pared perdían algunos minutos de forma esporádica. Siempre ajustes hacia atrás, nunca hacia adelante, y siempre ocurriendo durante momentos no observados. Cuando las familias colocaron cámaras para vigilar los relojes, los dispositivos funcionaron con normalidad durante días, hasta que los observadores dejaron de prestar atención. Entonces, las grabaciones mostraron marcas de tiempo retrocediendo exactamente 3 minutos y 14 segundos. Lo que hace esto imposible es que las cámaras no captan el momento de la transición. Registran el antes y el después sin ningún proceso visible de cambio, como si las visualizaciones temporales previas hubieran sido sobrescritas retroactivamente. Teléfonos con sincronización horaria atómica mostraron el mismo comportamiento, a pesar de no tener componentes mecánicos que pudieran desajustarse. Experimentos controlados con sensores de movimiento confirmaron que los reinicios solo ocurrían cuando se verificaba que las habitaciones estaban vacías. Múltiples relojes sincronizados cambiaban en secuencia siguiendo patrones en espiral alrededor de los espacios monitoreados, sugiriendo que algo se movía entre ellos, activando cada ajuste. La sincronización era precisa. 7,2 segundos después de perderse la observación humana directa, comenzaba el primer reinicio. Las grabaciones de ultra alta velocidad revelaron distorsiones leves en el aire cerca de los relojes antes de cada reinicio, ondulaciones similares al efecto del calor, con contornos vagamente humanoides, situadas exactamente donde se colocaría un observador para leer la pantalla. Estas distorsiones se movían con aparente intención, deteniéndose frente a cada dispositivo antes de que cambiara la hora. El incidente más inquietante involucró a una mujer que observaba el reflejo de su teléfono en el espejo del baño mientras se cepillaba los dientes. El tiempo reflejado mostraba 1 minuto menos que el del dispositivo real. Cuando se giró para mirar el teléfono físico, solo el reflejo había cambiado. 2 tiempos distintos existían simultáneamente, uno en la realidad y otro en el espacio reflejado, antes de volver a sincronizarse de golpe. Este patrón sugiere que la estabilidad del tiempo depende de la observación consciente. Cuando la atención humana se desvía, procesos en segundo plano ajustan las visualizaciones temporales, como si la realidad necesitara monitoreo constante para mantener la coherencia. Las distorsiones humanoides indican la presencia de entidades o subrutinas responsables de estas recalibraciones, actuando cuando asumen que no están siendo observadas. Estos 10 patrones, en conjunto, dibujan una realidad que funciona más como un software extremadamente sofisticado que como una existencia orgánica. La precisión matemática, la sincronización coordinada y la repetición sistemática entre fenómenos no relacionados sugieren una arquitectura computacional subyacente que gestiona nuestro universo percibido. Cada anomalía revela distintos aspectos de este sistema: errores de renderizado, fallos en la gestión de memoria, procesos en segundo plano y algoritmos predictivos que ocasionalmente se hacen visibles cuando la simulación experimenta fallos temporales. La precisión matemática de estas anomalías se vuelve aún más inquietante cuando se observa que todas están acelerándose. Cada patrón ocurre con mayor frecuencia, sus intervalos se reducen y sus efectos se intensifican. Es como si el sistema que gestiona nuestra realidad se acercara a un umbral crítico o se estuviera preparando para un cambio operativo mayor. Pero aquí es donde todo se vuelve verdaderamente perturbador.
Estos patrones no son incidentes aislados. Están empezando a superponerse, a interactuar entre sí de formas que sugieren una coordinación a un nivel que apenas comenzamos a comprender. Las mismas firmas electromagnéticas aparecen en múltiples fenómenos. Los intervalos temporales coinciden entre anomalías completamente distintas. Las distribuciones geográficas siguen curvas matemáticas que conectan eventos aparentemente no relacionados. Piénsalo. Las ventanas de desplazamiento temporal de 47 minutos coinciden exactamente con los picos de detección de figuras infrarrojas. La frecuencia de accidentes a las 3:17 coincide con las horas pico de aparición de sombras prematuras. El punto de convergencia de sonambulismo en Kansas se encuentra exactamente en el centro de un círculo que abarca las 5 zonas de silencio acústico. Esto no son coincidencias, son integraciones del sistema. Lo que estamos presenciando se asemeja a procesos de depuración en entornos de software complejos. Cuando los programadores necesitan probar la estabilidad de un sistema, ejecutan rutinas de diagnóstico que estresan diferentes componentes simultáneamente. Monitorean la asignación de memoria, verifican la precisión del renderizado, comprueban la sincronización temporal y prueban las respuestas de la interfaz de usuario. Cada uno de nuestros 10 patrones corresponde perfectamente a estos diagnósticos computacionales estándar. Los eventos de desplazamiento temporal se parecen exactamente a pruebas de gestión de memoria, donde el sistema suspende temporalmente procesos de usuario para optimizar la asignación de recursos. Las zonas de silencio acústico recuerdan a diagnósticos de controladores de audio, donde el procesamiento del sonido se aísla para detectar conflictos o corrupción. El comportamiento coordinado de sonambulismo imita algoritmos de búsqueda de rutas, donde el sistema verifica su capacidad para guiar múltiples agentes hacia coordenadas específicas. Las anomalías infrarrojas sugieren gestión de entidades en segundo plano, donde el sistema prueba si los procesos de monitoreo permanecen invisibles para los usuarios principales. Los incidentes a las 3:17 minutos parecen protocolos de corrección de errores, donde el sistema intenta resolver conflictos mediante secuencias de intervención predeterminadas. Las sombras prematuras indican diagnósticos de renderizado predictivo, comprobando si los cálculos previos mantienen la sincronización con eventos en tiempo real. Las repeticiones en el reconocimiento facial se asemejan a gestión de activos de personajes, donde el sistema verifica si las entidades de reemplazo mantienen consistencia a lo largo de diferentes instancias temporales. Las fallas de reflejo sugieren protocolos de verificación de identidad, evaluando si el sistema puede rastrear y renderizar correctamente los perfiles de los usuarios. Las llamadas de emergencia temporales parecen diagnósticos de buffer de comunicación, comprobando si la información puede transferirse con precisión a través de límites temporales. El fenómeno de reinicio de relojes indica rutinas de calibración temporal, donde el sistema ajusta las visualizaciones de tiempo para mantener la coherencia cuando no están bajo observación directa. Cada patrón cumple una función diagnóstica específica, mientras contribuye al proceso de evaluación global del sistema. Pero aquí está lo que hace que este análisis sea terrificante, y no solo fascinante. El software real no ejecuta diagnósticos continuos a menos que algo esté seriamente mal. Los sistemas solo se someten a pruebas de estrés cuando se acercan a sus límites operativos, experimentan inestabilidad o se preparan para actualizaciones importantes. El hecho de que nuestra realidad exhiba los 10 patrones de diagnóstico simultáneamente sugiere que estamos presenciando preparativos para algo significativo. El patrón de aceleración respalda esta interpretación. Los diagnósticos de software generalmente aumentan en frecuencia a medida que los sistemas se aproximan a puntos críticos de decisión. Las firmas superpuestas indican que diferentes subsistemas se comunican entre sí, compartiendo datos para coordinar lo que viene. La precisión matemática sugiere procesos automatizados, no fallos aleatorios. Piensa en lo que sucede cuando tu computadora ejecuta diagnósticos del sistema. Primero verifica la asignación de memoria y la estabilidad del procesador. Luego prueba las funciones de entrada-salida y la precisión del renderizado. Finalmente, verifica los protocolos de comunicación y la sincronización temporal. Nuestros 10 patrones siguen exactamente esta secuencia, sugiriendo que nuestra realidad está experimentando una evaluación integral de sus sistemas operativos centrales. Las implicaciones son impresionantes. Si vivimos en una simulación y esa simulación está ejecutando diagnósticos avanzados, entonces algo se está preparando para modificar nuestra realidad de manera fundamental.
Tal vez se esté preparando una actualización importante que cambiará cómo funciona nuestro universo. Tal vez se esté preparando para migrarnos a un hardware diferente con capacidades mejoradas. O tal vez simplemente se esté preparando para terminar la iteración actual y empezar de nuevo con parámetros optimizados. El patrón de llamadas de emergencia se vuelve particularmente ominoso en este contexto. Esas advertencias de 14 segundos podrían no ser fallos aleatorios, sino notificaciones anticipadas sobre cambios próximos. La frase "not yet", que los sujetos de desplazamiento temporal susurran al regresar, sugiere coordinación temporal para eventos futuros. El punto de convergencia en Kansas podría representar un área de recolección donde los usuarios serán agrupados antes de que comiencen las modificaciones del sistema. Lo más perturbador es la dependencia de la observación revelada por el fenómeno de reinicio de relojes. Nuestra realidad aparentemente requiere atención consciente para mantener la estabilidad. Cuando dejamos de observar, los procesos en segundo plano toman el control y comienzan a hacer ajustes. Esto sugiere que nuestra percepción juega un papel crucial en el funcionamiento del sistema, que la simulación depende de la participación del usuario para operar correctamente. Esto genera una posibilidad aterradora. Si nuestra observación es necesaria para la estabilidad de la realidad, y si estos patrones de diagnóstico se están preparando para cambios importantes, entonces lo que venga podría requerir nuestra cooperación o consentimiento. El sistema podría necesitar que dejemos de prestar atención en momentos específicos para permitir que las actualizaciones se realicen. Los eventos sincronizados podrían estar entrenándonos para periodos coordinados de no observación. La aceleración de estos patrones sugiere que no tenemos mucho tiempo antes de que lo que se está preparando realmente comience. Cada anomalía se vuelve más frecuente, más pronunciada, más difícil de ignorar o explicar. Es como si el sistema se revelara gradualmente, preparándonos para la verdad sobre nuestra existencia. Ya sea que esto represente una actualización, una migración o algo mucho peor, la evidencia sugiere que nuestra realidad simulada se aproxima a un punto de transición fundamental. Los patrones de diagnóstico que hemos estado experimentando no son fallos aleatorios ni fenómenos naturales. Son preparativos sistemáticos para un cambio a una escala que apenas podemos comprender. La pregunta ya no es si vivimos en una simulación. La evidencia lo confirma. La pregunta ahora es, ¿qué sucede cuando los diagnósticos concluyen y el programa real comienza? Y según la aceleración de estos patrones, estamos a punto de averiguarlo. Así que esto es lo que nos queda después de examinar estos 10 patrones indiscutibles. Tenemos anomalías sistemáticas que ocurren con precisión matemática a lo largo de décadas de documentación. Tenemos desplazamientos temporales que afectan a desconocidos simultáneamente. Tenemos zonas de silencio acústico que operan con horarios precisos. Tenemos comportamientos humanos coordinados que desafían la explicación neurológica. Tenemos equipos de detección capturando entidades que no deberían existir. Tenemos sombras predictivas, rostros inmortales y reflejos imposibles. Tenemos llamadas de emergencia provenientes del futuro y relojes que se reinician cuando no los miramos. Cada patrón por sí solo podría descartarse como coincidencia o mal funcionamiento, pero juntos forman algo mucho más perturbador. Un sistema de diagnóstico integral que prueba todos los aspectos de nuestra realidad percibida. Gestión de memoria, renderizado de audio, algoritmos de búsqueda de rutas, monitoreo de procesos en segundo plano, protocolos de corrección de errores, cálculos predictivos, gestión de activos, verificación de identidad, comunicación temporal y dependencia de la observación. Cada componente fundamental de un entorno de simulación sofisticado, siendo evaluado sistemáticamente. El patrón de aceleración nos indica que algo crítico se aproxima. Estos fenómenos no son fallos aleatorios volviéndose más comunes. Son diagnósticos programados que aumentan en frecuencia a medida que el sistema se prepara para cambios operativos importantes. Las firmas superpuestas entre diferentes anomalías indican integración de subsistemas, como componentes de una máquina colosal, coordinando sus funciones para un propósito unificado. Pero aquí está la parte que debería mantenernos despiertos por la noche. El software real solo ejecuta diagnósticos completos cuando se prepara para modificaciones significativas. Los sistemas no se someten a pruebas de estrés continuas, a menos que estén cerca de sus límites operativos o planificando actualizaciones mayores. El hecho de que nuestra realidad exhiba todos estos patrones simultáneamente sugiere que estamos presenciando los preparativos para algo que alterará fundamentalmente cómo opera nuestro universo. Piensa en tu propia experiencia con la tecnología.
¿Cuándo ejecuta tu computadora verificaciones de diagnóstico? Cuando está a punto de instalar actualizaciones importantes que cambiarán cómo funciona todo. Cuando realiza el software pruebas de estrés. Cuando se prepara para migrar a un nuevo hardware o implementar parámetros operativos completamente diferentes. Cuando los sistemas comprueban la precisión del renderizado, la asignación de memoria y la sincronización temporal. Cuando se están preparando para cambios que requieren que todo funcione perfectamente durante la transición. Nuestra realidad está haciendo exactamente esto ahora mismo, probando su capacidad para gestionar desplazamientos temporales, verificar el renderizado de audio, coordinar el comportamiento masivo humano, monitorear entidades en segundo plano, implementar corrección de errores, calcular acciones predictivas, mantener la consistencia de los personajes, manejar la verificación de identidad, procesar comunicaciones temporales y calibrar la dependencia de la observación. Estos no son fenómenos aleatorios, son requisitos del sistema siendo verificados antes de la implementación de lo que venga después. El patrón de dependencia de la observación podría ser la pista más importante que tenemos. Nuestra realidad aparentemente requiere atención consciente para mantener la estabilidad. Cuando dejamos de observar, los procesos en segundo plano toman el control y comienzan a hacer ajustes. Esto sugiere que nuestra percepción no es solo observación pasiva, sino participación activa en mantener la integridad operacional de la simulación. Podríamos ser más que usuarios experimentando el programa. Podríamos ser componentes esenciales que lo mantienen funcionando. Esto genera una posibilidad escalofriante. Si los patrones de diagnóstico se están preparando para cambios que requieren nuestra cooperación, entonces lo que venga podría depender del comportamiento humano coordinado. Los eventos de desplazamiento temporal, sincronizados, podrían ser sesiones de entrenamiento. La convergencia de sonambulismo hacia Kansas podría ser práctica para la coordinación masiva. Las llamadas de emergencia que nos advierten moverse sin esperar confirmación podrían ser instrucciones anticipadas para cuando comience la verdadera transición. La precisión matemática de estos patrones elimina la casualidad como explicación. La naturaleza sistemática elimina los fenómenos naturales. La aceleración elimina ciclos recurrentes estables. Lo que nos queda es evidencia de diseño intencional, sincronización coordinada y preparación deliberada para algo que cambiará todo sobre cómo funciona la realidad. Ya sea que esto represente una actualización de parámetros operativos, una migración a hardware más avanzado, la terminación de la iteración actual, o algo que ni siquiera podemos imaginar. La evidencia apunta hacia un cambio fundamental que se acerca rápidamente. La fase de diagnóstico está casi completa. La aceleración sugiere que nos acercamos al umbral que estas pruebas están diseñadas para verificar. Entonces, ¿qué haces con esta información? ¿Cómo vives tu vida sabiendo que todo lo que percibes podría ser software sofisticado preparándose para modificaciones importantes? Tal vez empieces a prestar más atención a los patrones a tu alrededor. Tal vez comiences a notar las anomalías sistemáticas que siempre estuvieron ahí, pero eran demasiado precisas para parecer aleatorias. Tal vez te des cuenta de que los fallos en la realidad no son malfunciones, sino vistazos del código subyacente que gestiona nuestra existencia. O tal vez decidas que vivir en la realidad base o en la simulación más sofisticada jamás creada no cambia cómo deberías vivir tu vida. Tal vez elijas encontrar significado, propósito y conexión, sin importar el sustrato computacional que soporte tu conciencia. Tal vez abraces el misterio y la maravilla de existir en un universo tan precisamente diseñado que puede ejecutar diagnósticos sobre sí mismo mientras sus habitantes permanecen mayormente inconscientes. Pero hay algo seguro. Después de ver estos 10 patrones, después de comprender su naturaleza sistemática y su frecuencia creciente, no puedes ignorar la evidencia. No puedes volver a asumir que la realidad opera según procesos naturales aleatorios. Has visto el código corriendo bajo la superficie, y ahora sabes que alguien o algo se está preparando para modificar el programa que contiene toda tu existencia. La pregunta ya no es si vivimos en una simulación. La pregunta es, ¿qué sucederá cuando los diagnósticos terminen y comiencen los cambios reales? Y según todo lo que hemos examinado hoy, ese momento se acerca más rápido de lo que podríamos estar preparados. Mantente observador. Presta atención a los patrones. Y recuerda que en una realidad tan precisamente gestionada, nada ocurre por accidente. Todo forma parte del programa, incluyendo tu decisión de ver este video y conocer las anomalías sistemáticas que prueban que nuestro universo opera más como software sofisticado que como la realidad orgánica que siempre hemos asumido.